¿Qué tal? Buenas tardes, doctores. Por un error de un servidor 100%, al momento de tratar el módulo 6 con ustedes, no agregué la definición de variables, manejar el tema de variables. Sin embargo, obviamente es indispensable para todo el desarrollo del proyecto, incluso desde el planteamiento de la pregunta, hipótesis y objetivos, tener muy claro cuáles son nuestras variables y cuáles son los tipos de variables y las escalas de medición de cada uno de ellos. Y por supuesto, mucho más cuando se trata de los aspectos estadísticos. Entonces, me gustaría incluir esta parte de variables brevemente antes de su examen final y obviamente de preferencia antes de que vean el tema en la medida de lo posible, o al menos antes de que empiecen con la estadística inferencial. Para la estadística descriptiva no es tan problemática, voy a hacer muy rápidamente alguna anotación cuando hable de ello. Entonces vamos a ver el tema de variables para complementar el módulo 6. Y recordar, ya lo habíamos platicado, que un diseño de investigación, el desarrollo de un proyecto de investigación, no es otra cosa que tratar de reproducir en un pequeño ambiente, en un pequeño modelo, en un pequeño experimento, una verdad que se está dando como un fenómeno clínico, médico en el universo, en un universo de pacientes. De esta manera, en la medida que nosotros escojamos y midamos lo mejor posible las variables que interpreten los fenómenos que queremos estudiar, en esa medida nuestro proyecto nos dará inferencias o conclusiones que sean adecuadas y nos darán validez interna y nos darán validez externa. En la medida que yo mido de una manera adecuada y siempre de una manera muy estandarizada una variable dentro de mi proyecto, tendré mucha validez interna respecto a los resultados y en la medida de que escoja la mejor variable que me interprete un fenómeno, tendré validez externa. Ahorita voy a abundar un poquitito en eso conforme vaya avanzando, ya lo verán. Tomo como ejemplo un artículo de un servidor que es anemia e hipoalbuminemia como factores de riesgo de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo en niños con insuficiencia renal crónica tratados con diálisis peritoneal. Como se dan cuenta, es un artículo publicado en la revista Nefrología de la Sociedad Española de Nefrología, revista indizada con factor de impacto, de un servidor y colaboradores, el residente, por supuesto, en primer lugar después mío, después el cardiólogo que me hizo el favor de ayudarme con todas las mediciones, la doctora Karina Mendoza Moreno, que también es médico del Servicio de Nefrología Pediátrica, y obviamente estuvo en la operatividad con el residente y con un servidor, y la doctora Circe Gómez Tenorio, que era mi jefa de servicio, y obviamente me proveyó, me ayudó a proveerme de todos los recursos, tanto desde el punto de vista de la estadística del hospital, como desde el punto de vista de estudios de laboratorio, estudios de gabinete, disponibilidad de consultorios, todos los trámites administrativos que ella tuvo que hacer y que obviamente hacen que fuera yo un malagradecido en caso de no incluirla a mi jefa de servicio como parte, obviamente, de los autores. El incluir a los jefes de servicio es necesario siempre y cuando, obviamente, tengan alguna colaboración sustancial y no solamente porque son nuestros jefes de servicio para darles currículum y que ellos engorden dicho currículum, ¿verdad? Ok. En el caso en particular de ese artículo, realmente la intención no era correlacionar la hemoglobina y la albúmina con el riesgo cardiovascular, sino más bien la idea original de mi tesis de maestría, de ahí salió esa publicación, son varias publicaciones que salieron de los resultados de mi tesis de maestría. Realmente el origen era detectar la asociación, identificar la asociación, demostrar la asociación entre inflamación y estrés oxidativo sobre el riesgo cardiovascular en mi universo de trabajo que eran niños con enfermedad renal crónica. De esta manera, yo identifico, clasifico, entonces inicio la clasificación de mis variables, identificando la variable predictora, también conocida como independiente, en este caso era inflamación y estrés oxidativo, y identifico mi variable de resultado, mi variable dependiente, o sea, riesgo cardiovascular. Esos son los fenómenos, inflamación, estrés oxidativo como variable predictora o independiente, y riesgo cardiovascular como variable de resultado o variable dependiente. Digo, esos son los fenómenos, inflamación, estrés oxidativo y riesgo cardiovascular, porque yo para planear y decidir mis variables, obviamente mi variable no se puede llamar inflamación, estrés oxidativo,
sino en mi caso fueron proteína C reactiva de alta sensibilidad, como demostrando inflamación. Para esto yo tuve que demostrar en mis antecedentes que era un buen marcador de inflamación en este tipo de pacientes. Y en el caso de estrés oxidativo, el glutatión reducido. Entonces, vean cómo a partir de los fenómenos inflamación y estrés oxidativo, yo tuve que escoger mis variables a medir. De la misma forma, riesgo cardiovascular, ese es el fenómeno, pero tuve que buscar dentro de mis antecedentes, en una búsqueda bibliográfica muy intensa, cuál era una de las mejores formas de demostrar riesgo cardiovascular. Obviamente hay muchas, pero en mi caso en particular, para este pedazo de la publicación, para esta publicación que es un pedazo solamente de la tesis, pues me referí a la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo como un marcador, como una variable que muestra el riesgo cardiovascular. Sin embargo, en la búsqueda de esta asociación, obviamente, desde que reviso mis antecedentes, que ya les platicaba yo, son realmente los reyes de un proyecto de investigación, obviamente identifiqué en los antecedentes que no solamente el riesgo cardiovascular está determinado por la inflamación y el estrés oxidativo, obviamente, sino también por la anemia, la hipertensión, la desnutrición, la dislipidemia y el hiperparatiroidismo, ¿sí? Esos fenómenos, vuelvo a repetir, vean por favor, pongan atención, cómo me refiero a fenómenos y me refiero a las variables que miden esos fenómenos, ¿sí? En el caso de la anemia, la hemoglobina. En el caso de la hipertensión arterial, la tensión arterial media, por supuesto. En el caso de la desnutrición, el índice de masa corporal. En el caso de la dislipidemia, el fenómeno dislipidemia, las variables colesterol, triglicéridos, lipoproteína de alta densidad, de baja densidad, de muy baja densidad. Esas fueron mis variables para el fenómeno dislipidemia. Y para el fenómeno hiperparatiroidismo, que es un fenómeno clínico en nuestros pacientes, las variables, calcio en sangre, fósforo en sangre, calcio corregido, proporción, relación cociente calcio entre fósforo, hormona paratiroidea intacta. Esas fueron las variables que tuve que medir para medir el fenómeno hiperparatiroidismo. En este caso, estas variables se clasifican ya no como predictora y dependiente, sino como variables potencialmente confusoras. ¿Por qué potencialmente confusoras? Porque dependiendo de si se presentan o no anemia, hipertensión, desnutrición, dislipidemia, hiperparatiroidismo, esto puede afectar mi forma de entender el efecto que tienen la inflamación y el estrés oxidativo sobre el riesgo cardiovascular. Entonces, es muy importante que desde mis antecedentes yo identifique cuáles son mis variables potencialmente confusoras, porque esto tiene implicaciones estadísticas, ya lo van a ver en el módulo de estadística, y obviamente en la redacción de mi pregunta, hipótesis y objetivos, y en el cálculo de mi tamaño de muestra, por supuesto. Entonces, como clínico me es muy fácil, me salta a la vista, no es necesario ser metodólogo, ni maestro, ni doctor en ciencias, que la inflamación y el estrés oxidativo de ninguna manera son los únicos determinantes de riesgo cardiovascular, sino que tienen que ver, obviamente, la anemia, la hipertensión, la desnutrición, dislipidemia e hiperparatiroidismo. Por eso las identifico como variables potencialmente confusoras, porque me van a confundir tal cual, la cabeza, el cerebro, el entendimiento de esta asociación entre inflamación y estrés oxidativo con riesgo cardiovascular. Pero no son las únicas variables de mi proyecto, no fueron las únicas variables de mi proyecto, ni lo son del artículo que les mostré, sino que también están, obviamente, les platicaba cuando hablamos de objetivos, la edad, el tiempo de evolución, el tratamiento sustitutivo que recibían estos pacientes, el tipo de diálisis específico. Quienes están haciendo medicina interna o pediatría saben, obviamente, que hay diferentes tipos de tratamiento sustitutivo de diálisis peritoneal y obviamente el género. Vean cómo en la siguiente diapositiva, estas son variables descriptoras, le pongo en la parte inferior muchos signos de interrogación. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo hago el recuento de mis variables descriptoras, siempre debo preguntarme qué probabilidad hay de que estas variables que según yo son únicamente descriptoras, realmente pudieran también afectar mi variable de resultado. Por ejemplo, el tiempo de evolución, ¿a poco será lo mismo para el riesgo cardiovascular un niño que tiene un mes en diálisis peritoneal que un niño que tiene ya 6 años en diálisis peritoneal? Pues salta a la vista que no, ¿no? Entonces, esa variable tendría que pasar arriba a potencialmente confusora. De hecho, en el análisis estadístico, por supuesto, la puse ahí. También el tipo de tratamiento sustitutivo. Vuelvo a repetir, quienes están haciendo medicina interna o terapia intensiva o pediatría, ¿a poco es lo mismo tratar al paciente con diálisis peritoneal ambulatoria
que con una máquina cicladora. Por supuesto que no. La máquina cicladora siempre impone menos riesgo cardiovascular. Entonces, vean cómo siempre debe uno preguntarse si estas variables descriptoras son realmente descriptoras. ¿Sale y vale? Entonces, esta es la clasificación de las variables, la independiente, la dependiente, las potencialmente confusoras y las variables descriptoras. ¿Sale y vale? Ok. Entonces, para definir más o menos qué es una variable, para hacer un concepto de qué es una variable, las variables son aquellas mediciones que voy a hacer en un proyecto de investigación que me van a describir fenómenos clínicos en condiciones que puedan ser analizadas estadísticamente. Obviamente, si yo trato de analizar estadísticamente inflamación, Chihuahua, pues que le saco la media, la desviación estándar, la mediana, el score Z. Obviamente no, ¿verdad? Pero si yo les digo proteína C reactiva de alta sensibilidad en unidades por litro, en nanogramos por mililitro, etcétera, etcétera, bueno, ahora sí estamos hablando de una variable cuantitativa continua y obviamente son medias con desviación estándar, dependiendo de la distribución. Ya lo vieron o lo van a ver en su clase de estadística descriptiva, ¿sale? Entonces, esa es la característica. La variable es la medición, ya en mi proyecto, en mi micro, en mi pequeño modelo, de un fenómeno que se está dando afuera como una verdad en el universo. ¿Sí? Las variables diseñadas para mi estudio, las variables que yo escoja para mi estudio, deben representar lo más fidedignamente posible el fenómeno de interés. ¿Sí? Inflamación, decía yo, proteína C reactiva, interleucina 6, interleucina 1A, B, factor de necrosis tumoral, que ustedes quieran. Daño vascular, afectación del ventrículo izquierdo, fracción diámetro al final de la diástole, grosor íntima media de la arteria carótida, la distensibilidad, en fin, variables que sean cuantificables, medibles. El fenómeno control de la glicemia, por ejemplo, pues me dirá alguien, bueno, miligramos por decilitro. Yo le diré, no, mejor hagámoslo con la hemoglobina glucosilada. ¿Sí me explico? Entonces yo debo escoger la variable que mejor refleje el fenómeno que quiero medir. Las variables deben tener varias características, deben ser precisas. Esto quiere decir que si a una misma muestra de sangre que yo me tomé en la mañana, le mido varias veces la glucosa a esa misma muestra de sangre, en el mismo momento, en un kit de 100 muestras, por ejemplo, debería ser prácticamente el mismo resultado en todas ellas. ¿Sí? Debe ser exacta. Se refiere, vuelvo a repetir, a que la variable que yo decida medir refleje realmente el fenómeno que quiero medir. Si quiero medir función renal, pues difícilmente me iré a la urea o me iré al nitrógeno ureico en sangre. Lo ideal sería que usar un gamagrama renal perfusorio y funcional o una depuración de inulina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, decía yo, en la medida que mis mediciones son muy precisas, esto es, las hago de una manera tan sistematizada, siempre con el mismo equipo, siempre el mismo reactivo de preferencia, siempre el mismo químico si fuera posible, y deberían ser muy, muy reproducibles. Y eso le da validez interna a mis resultados. Y a la vez, en la medida que yo escoja adecuadamente la variable para el fenómeno que quiero describir, le dará validez externa. ¿Qué tipos de variables tenemos de acuerdo a la escala de medición? ¿Sí? Las primeras son las cualitativas y tenemos las cualitativas nominales y las cualitativas ordinales. ¿Sí? En las cualitativas nominales son distintas categorías que no están ordenadas. Por ejemplo, me voy a ir a anteriormente el estado civil, actualmente ya no es así. Creo que actualmente nada más es casado y soltero, pero anteriormente era casado, soltero, viudo, divorciado. Y alguno me dirá, pues mejor 1000 veces estar soltero o habremos los que pensamos que mejor 1000 veces estar casados, ¿sí? Pero realmente, digo ya dejando la guasa por un lado, realmente el ser casado, soltero, viudo, divorciado, no tiene una escala de grados, no es que sea una mejor que otras. Entonces son categorías que no están realmente ordenadas por mejores, peores, mayores, menores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el sexo, mujer, hombre y los otros sexos que actualmente están en boga, pues no es que uno sea mejor que otro. La raza también en teoría, por definición, no es mejor una raza que otra. Esto, ¿Qué estadística descriptiva usamos para las variables cualitativas nominales? Pues habitualmente frecuencias y proporciones.
Sin embargo, el contenido de la información es bajo. Ahorita voy a referir un poquito más a esta columna de contenido de la información. ¿Qué otro tipo de variables cualitativas tenemos? Las que son ordinales. Las ordinales sí son categorías que están ordenadas con intervalos no cuantificables. No son números, por ejemplo. Una variable cualitativa ordinal, por ejemplo, es en sus hospitales. El director, después del director general está el director médico, después está el jefe de la división, después está el jefe del servicio, después está el médico adscrito, después los R's de todos los colores y sabores, etcétera, etcétera. ¿Sí? El grado de dolor, por ejemplo, dice ahí como ejemplo, si el grado de dolor de una escala numérica yo lo paso, una escala numérica, por ejemplo, que fuera de 0 al 10, sería una variable cuantitativa, está abajo, cuantitativa discreta. Pero si yo a partir de eso lo tomo como leve, moderado o intenso, o así se lo pregunto definitivamente a mi paciente, si es leve, moderado o intenso, como se dan cuenta, son 3 categorías que están ordenadas ahora sí de forma creciente o decreciente. Entonces, así son las variables cualitativas ordinales. El grado de residencia también, digo, ser residente de primero, de segundo, de tercero, de cuarto año, también es una variable cualitativa ordinal. Las variables cualitativas, por supuesto, son indivisibles, ¿sí? ¿Cuál es la estadística descriptiva que se usa con las variables de tipo cualitativas ordinales? Las frecuencias, las proporciones, pero también se pueden usar las medianas, ¿sí? El contenido de información que me puede dar es intermedio. Y tenemos finalmente las variables cuantitativas, que también las dividimos en dos, ¿sí? Las primeras son las discretas. Las cuantitativas discretas son variables indivisibles. Por ejemplo, el número de gestas, el número de partos, el número de cesáreas, cuántas cirugías le han hecho, en fin, todas esas variables que es imposible dividirlas son variables cuantitativas, numéricas, pero son discretas, ¿sí? A diferencia de las variables cuantitativas continuas, ¿sí? Son variables las cuantitativas continuas que sí pueden dividirse de manera infinita, de manera desmadresimal, ¿no? Entonces, la glucosa en sangre nos la reporta 96 miligramos por decilitro, pero realmente si quisiera el equipo, si quisiera el químico, podría programarla para que nos la reporte en 10 milésimas, ¿sí? 96.161420, por ejemplo. Entonces, esas variables si son cuantitativas continuas, habitualmente son mediciones, en el caso clínico, de concentraciones de sustancias en sangre, líquido cefalorraquídeo, en líquido de alguna articulación, etcétera, etcétera. Entonces son los ejemplos más comunes de variables cuantitativas continuas, ¿sí? El contenido de información es muy alto, es ideal en la medida de lo posible recabar mis variables de mi proyecto de estudio de manera cuantitativa continua y posteriormente irla manipulando. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de cómo manipularla, ¿sí? A estas variables que son cuantitativas, continuas o discretas, obviamente la estadística descriptiva que se les hace es si tiene una distribución normal, medias con desviaciones estándar. Si la distribución de los datos no tiene una distribución normal, medianas con rangos e intervalos intercuartiles, ¿sí? A esto es a lo que me refiero con que una misma variable puede adquirir diferentes escalas de medición dentro de mi mismo proyecto. De hecho, habitualmente lo hacemos o deberíamos tenerlo en mente cuando planeamos el proyecto, que podría ser necesario hacer algunas formas de clasificación. Por ejemplo, para el fenómeno estado nutricio, en mi proyecto, en el proyecto del artículo que les mostré, obviamente medí inicialmente el índice de masa corporal y mi variable fue de tipo cuantitativa continua, ¿sí? Fue de tipo cuantitativa con escala de medición continua, ¿sí? Ya saben ustedes, es el peso en kilos entre la talla en metros cuadrados. No encontré cómo hacer súper índice ese número 2 en el PowerPoint. Ustedes me disculparán, pero ya saben que es metro al cuadrado. ¿Sale y vale? Entonces, me lo saca el índice de masa corporal inicialmente como un número con décimas, centésimas, milésimas, si yo le pongo en la calculadora, y es el caso, ¿no? Entonces, es el ejemplo de cómo puedo medir el estado nutricional a través de la variable índice de masa corporal, inicialmente como una variable cuantitativa continua, ¿sí? Sin embargo, vean cómo realmente a mi gusto, a mi criterio, según la necesidad de mi proyecto, según mis objetivos de mi proyecto, yo podría considerar esa misma variable también hacerla cualitativa ordinal, de manera de que fuera
estado nutricio insuficiente, menor, cuando el índice de masa corporal sea menor de 18.5, normal, sobrepeso y obesidad, ahí están los números. No voy a abundar en ellos, los conocen ustedes muy bien. Más aún, y de hecho yo lo hice con mi tesis, ¿sí? Podría en un momento dado yo manipular esa variable cualitativa ordinal y hacer únicamente dos categorías, ¿sí? Y hacerla cualitativa nominal y si la hago de dos categorías dicotómica. ¿Qué fue lo que hice? ¿Sí? Dividí a mis pacientes entre los que tenían, por un lado, en un lado puse en una bolsa, en una canasta, a los que tenían índice de masa corporal menor de 24.9, cualquiera que fuera el número, entonces se dan cuenta, puse a los de insuficiente y normal, ese fue un grupo, y del otro lado, los que tenían sobrepeso y obesidad, ¿eh? Corrí mi análisis estadístico en SPSS y vi que no había diferencia estadística en el diámetro del ventrículo izquierdo al final de la diástole, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Dije, ah, ya. ¿Y qué tal si comparo desnutrición contra índice de masa corporal normal o por arriba de lo normal? Entonces hice dos grupos. Uno que era solamente insuficiente y en el otro grupo puse todos los demás. Tampoco encontré diferencia significativa. Y después dije, ¿qué tal si hago tres grupos? ¿Sí? Los que tengan insuficiente, los que tengan normal, y el tercer grupo, los que tengan sobrepeso y obesidad. Ah, bueno, pues si no encontré diferencia significativa, también lo que hice la otra estrategia fue eliminar a los de insuficiente y dejar únicamente a los de normal y sobrepeso contra el otro grupo que fue solo obesidad. Entonces vean cómo yo puedo manipular realmente la dosis. Digo, no manipular en el mal sentido, sino manipularlo en el sentido clínico, porque tendría sentido clínico que yo hubiera encontrado, que de hecho sí encontré, no para este artículo, pero sí para otros, como tener obesidad únicamente en un factor de riesgo, por ejemplo, para un mayor grosor y una media de la carótida, que los pacientes que tenían sobrepeso, peso normal y peso insuficiente, o desnutrición, ¿sí? Entonces, puede uno darse esas libertades, siempre obviamente con una justificación clínica, con un sentido clínico, y no nada más por estarle picando al SPSS, sino vaya con un sentido científico y clínico muy claro, tenerlo todo muy claro. Las variables tienen obviamente su apartado correspondiente, ya lo vieron ustedes en el cuerpo que les dieron seguramente de guía para hacer su protocolo sus tutores, y deben incluir, por un lado, número uno, de cada una de ellas, la definición conceptual, ¿sí? Esto es, ¿qué dice el libro? ¿Qué dice el último consenso? ¿Qué dice la guía de práctica clínica? ¿Qué es esa variable? ¿Sí? Entonces, índice de masa corporal, yo tengo que poner la definición de la OMS o de la Organización Panamericana de la Salud, la mejor definición posible, ¿sí? Conceptual. ¿Sale y vale? Después, mi variable, mi definición operacional. Mi definición operacional es eso, la operacionalización de la variable, ¿sí? Índice de masa corporal. Mi definición operacional es ser el producto de dividir el peso en kilos entre la talla en metros y elevarla al cuadrado en la primera consulta del paciente después de la cirugía que se le realizó, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, la operacionalización de la variable tiene que ver con qué se va a medir, cómo se va a medir, cuándo se va a medir, quién lo va a medir y de preferencia poner el método que se va a utilizar, medido mediante el método fulano o con un estadímetro estandarizado y validado cada mes, revisado cada mes, etcétera, etcétera. Esa es la operacionalización de la variable, ya no el concepto, sino para fines de este proyecto, ¿qué se va a entender por? ¿Sí? Por ejemplo, la definición sería control de la glicemia, ¿sí? Entonces busco en mis guías de la ADA qué se entiende por control de la glicemia, del control de la diabetes, ¿sale y vale? Y en la definición operacional yo pondré, se entenderá que el paciente está adecuadamente controlado cuando, ¿sí? Presente una hemoglobina glicosilada menor de cierta cantidad, inmediatamente a las 2 semanas de haber iniciado el tratamiento A contra el tratamiento B, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? De eso trata la operacionalización de la variable, ya no del concepto, sino de cómo yo voy a asignar el resultado, ¿sí? ¿Cómo voy a decir que mi paciente tuvo sobrepeso? ¿Cómo voy a decidir si tuvo obesidad? ¿Cómo voy a decidir si está controlado de su diabetes? ¿Cómo voy a decidir si tuvo recaída del cáncer? ¿Cómo voy a decidir? De eso trata la operacionalización. Luego el tipo de variables cuantitativa, cualitativa y la escala de medición, en el caso de las cualitativas, nominal o ordinal,
Y en el caso de las cuantitativas, continua o discreta, ya lo habíamos dicho. Y en el caso, sobre todo, en el caso de las cuantitativas, ¿cuál es la unidad de medición? Unidades por litro, miligramos por decilitro, picogramos, en fin, ¿sí? O posibles valores cuando se trata de variables cualitativas. Se entenderá que es casado, ¿no? Los posibles valores, casado, soltero, divorciado, viudo, ¿sale? Esos son mis posibles valores que va a tener mi variable. Cada una de mis variables debe tener estas 5 subapartados. Debe tener estos 5 apartados. Entonces ya decía yo, las cuantitativas, vamos a empezar primero con con las continuas. La escala es infinita, decía yo, la glucosa 96.16324618. Podría, si quisiera el equipo, dármelo hasta fracciones desmadrecimales, ¿no? Eh, Cuando es un número entero indivisible completamente, ya decía yo, ya no es cuantitativa, pero ya no continua, sino discreta. El número de partos, el número de cesáreas, el número de cirugías, el número de dientes, ¿sí? Entonces, esas son discretas, no se pueden dividir. Por el otro lado, tengo las cualitativas o categóricas también conocidas, ¿sí? Y en este caso puedo tener dicotómicas como si no, eh, recaída. Por ejemplo, la variable recaída, pues solamente de dos sopas, o si la tienes o no la tienes, ¿no? Pero hay politómicas como el estado civil viejito, como decía yo, soltero, casado, viudo, divorciado. Eh, Ya decía yo también que se dividen en nominales u ordinales. Las nominales no hay ningún orden, no es que vaya de menor a mayor o de mayor a menor, y en cambio las ordinales, y ya lo expliqué cuando platiqué, cuando les mostré el cuadro. ¿Cómo elegir en qué escala de medición voy a medir mi variable? Pues depende de la redacción de mi pregunta, mi hipótesis y mi objetivo, claro está. Debería ser congruente con todos ellos. Sin embargo, a la hora de registrarla, idealmente yo debería preferir las continuas. Siempre tener la hemoglobina glicosilada o el índice de masa corporal exactamente en el número original me da la posibilidad de jugar con ella al momento de hacer mi análisis estadístico. Ahora vamos a hablar de dos conceptos, ¿sí? El primero es la precisión. La precisión, decía yo, es la medida en la que una variable es reproducible con prácticamente el mismo valor cada vez que se mide, ¿sí? Mi reactivo, mi aparato de medición estará bien calibrado, etcétera, etcétera. Si de la misma sangre que yo me tomé en la mañana, le mido 100 veces la glucosa y la glucosa es prácticamente la misma, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué muestras, qué estudios estadísticos se pueden hacer para ello. ¿Cómo me ayuda a tener mucha precisión y fiabilidad? Me va a disminuir mucho el tamaño de muestra, tanto de mi proyecto actual como de proyectos futuros cuando calcule mis tamaños de muestra. Acuérdense, por favor, ya lo decía yo cuando hablamos de pregunta, hipótesis, objetivos, que idealmente debería tener líneas de investigación. Entonces, en una línea de investigación yo me voy apoyando, así lo hace un servidor y la mayor parte de sus maestros de este diplomado, yo me voy apoyando sobre todo lo que ya he publicado con anterioridad para poder ir creciendo, creciendo, creciendo el avance en el conocimiento. Y por lo mismo, metodológicamente me ayuda, los antecedentes los uso los tamaños de muestra a partir de mis resultados que yo he tenido en mis estudios previos, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que haya mucha precisión y confiabilidad en la forma como estoy midiendo mis variables, sobre todo cuantitativas, no únicamente, pero sobre todo las cuantitativas, mis tamaños de muestra serán menores. ¿De qué otra manera se le conoce, ya dice arriba, a la precisión como fiabilidad, reproducibilidad o consistencia? Me ayuda a evitar el error aleatorio en mi proyecto. ¿Qué fuentes de imprecisión puedo tener? Pues obviamente la variabilidad del observador mismo. O sea que el observador, cuando mide la talla del paciente, a veces lo mira desde más arriba, a veces desde más abajo, a veces no lo coloca adecuadamente en la parte superior del cráneo, etcétera, etcétera. Entonces puede haber variabilidad por culpa del observador, puede haber variabilidad por culpa del instrumento, si es que no estoy usando el mismo lote exactamente del aparato para medir la proteína C reactiva, obviamente del equipo y obviamente del participante por cierta variabilidad biológica que pudiera el mismo tener, ¿no? ¿Cómo puedo yo evaluar con qué precisión estoy midiendo mis variables? Yo podría, con cierta periodicidad, estar viendo si estoy midiendo bien mis variables, ¿sí? Pues midiendo la reproducibilidad en varias mediciones repetidas.
Cuando son, por ejemplo, estudios de sino o estudios de apreciación, por ejemplo, los ultrasonidos. Ustedes tienen dos o tres personas que van a participar en su proyecto y que van a interpretar los ultrasonidos de las mujeres embarazadas. Entonces se pueden medir dos cosas. Una es la variabilidad intraobservador. Eso quiere decir, al mismo ultrasonografista le paso un grupo de 10 pacientes, pero dos veces o tres veces, sin que él de preferencia sepa, puede ser, si yo recorro la cortina y no dejo que vea quién es, o sea, a no ser que sea experto en pancitas de mamás, entonces difícilmente va a saber cuál es una mamá y otra. Y yo valoro, yo mido que exactamente el mismo resultado que me dio al principio, me lo dé en la segunda y en la tercera vez que la mida. Obviamente no se las paso en orden, ¿no? De la 1 a la 10, luego de la 1 a la 10 y luego de la 1 a la 10, no. Le mando la 1, luego la 12, luego la 6, luego la 7, luego la 8, luego la 2, luego, ¿sí me explico? Se las voy intercalando de manera aleatoria y al final veo que sus observaciones sean similares. Y no solo eso, sino que lo mismo que estoy haciendo con él, lo estoy haciendo con los otros dos o tres ultrasonografistas que me van a ayudar en mi proyecto. Y veo que además de que el mismo observador vea lo mismo en la misma paciente cuando se la pase tres veces, los tres observadores vean lo mismo en esa misma paciente y lo interpreten igual, ¿sí? Eso se llama medir la variabilidad interobservador. En variables que son continuas numéricas, las concentraciones en sangre de algo, obviamente se mide la desviación estándar intraparticipante o el coeficiente de variación de esas determinaciones. Y cuando son categóricas, ya decía yo, como por ejemplo, hay o no hay una alteración en el ultrasonido, entonces la concordancia, el porcentaje de concordancia o el índice de capa. ¿Sí? Hay varias estrategias para mejorar la precisión o la fiabilidad. Esto se va a cargar obviamente a la plataforma, ¿sí? Y obviamente tienen que ver con la normalización de los métodos de medición a través de manuales operativos, formarlos, darles una capacitación a todos los observadores, certificarlos, perfeccionar el instrumento, estarlo calibrando constantemente, estarlo verificando, automatizarlo en la medida de lo posible, lo mejor posible además, y estar repitiendo la medición y evaluando cómo estas repeticiones son prácticamente las mismas. Tienen mucha fiabilidad, ¿vale? El otro concepto se llama exactitud o validez y se refiere, ya lo decía, a el hecho de que yo elija la mejor variable que me interprete un fenómeno clínico, ¿sí? Por ejemplo, función renal, pues preferencia para fines prácticos con una depuración de inulina. Un gamagramos es extremadamente caro, a pesar de que es relativamente de bajo riesgo, pues lo ideal es nada más tomarle una muestra de sangre y una de orina al paciente, no se compara con inyectarle un radiofármaco, ¿no? Entonces, eh, en la medida de lo posible también escoger la mejor variable que sea lo menos agresiva posible para el paciente, ¿no? Y me habla esta exactitud de validez de en qué medida los resultados de mi variable conducen a inferencias o a conclusiones correctas sobre el fenómeno que quiero estudiar. De nuevo, en qué medida los resultados, la observación de mis variables conducen a conclusiones correctas sobre el fenómeno que estoy estudiando. ¿Sí? Una medición que inadvertidamente yo escogí de una manera errónea puede ser muy precisa, o sea, siempre estarse repitiendo, pero no exacta, o sea, no adecuada. ¿A qué me refiero? Si yo escojo para saber si un paciente está controlado o no de la glucosa sérica en la mañana, pues obviamente puede haber mucha, muy precisa, mejor equipo, mejor el mismo lote, muy estandarizado todo, muy cookies, muy padre, pero finalmente la glucosa en sangre en la mañana no es el mejor método para medir mi control de la glucosa, sino la hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces puede ser muy precisa, muy repetible, pero no exacta, porque no representa la realidad del fenómeno que quiero medir. Si no se vigila esta exactitud, o sea, que elija bien mi variable, entonces voy a estar cometiendo un error sistemático o un sesgo. Estoy tomando una variable que realmente no mide el fenómeno, ¿sí? Y hay también relacionadas con el observador, con el instrumento y con el participante. En este caso en particular, la mejor forma de saber si estoy actuando, midiendo con exactitud o validez, si escogí la mejor variable, es comparándola con el patrón de referencia la mayor parte de la vez que fuera posible. Lo ideal sería
que yo estuviera a todos esos pacientes que lo estoy haciendo depuración de inulina, a un pequeño grupo escogerlo, calcular un buen tamaño de muestra y hacer en unos pocos el gamagrama perfusorio y funcional para ver que en efecto esa depuración de inulina me esté reflejando la función medida con el estándar de oro, que es el gamagrama perfusorio y funcional. ¿Sale y vale? También hay medidas estadísticas para ver qué tanta exactitud o validez hay entre eso, entre la variable que elegí y mi estándar de oro, que lamentablemente no puedo hacerlo porque es más caro, tiene cierto riesgo, es más agresivo, etcétera, etcétera. Pero también se pueden hacer estas pruebas estadísticas para ver si elegí con mucha exactitud mi variable que me va a medir ese fenómeno. Hay varias formas de validez. Están las variables, la validez de contenido, la de constructo y la relacionada con el criterio. Son fenómenos un poquitito más complejos, pero de alguna manera tiene que ver con fenómenos, por ejemplo, el APGAR, pues el APGAR es multipuntos, ¿no? Entonces evalúa varios puntos y a partir de eso me evalúa todos los puntos del fenómeno que quiero estudiar, ¿no? Que es bienestar del recién nacido al nacer, al minuto, a los 5 minutos. También hay de constructo. Esto es, por ejemplo, el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, de hecho, así se le conoce como constructo. Está formado por varios parámetros, ¿sí? Y la relacionada con criterios. Esto es cuando yo lo comparo y veo que tanto se apega al estándar de oro que ya yo les platicaba. También hay estrategias para mejorar la exactitud y para que una variable tenga mucha exactitud, debe ser muy sensible a la aparición del evento. Esto quiere decir que tan pronto aparezca el evento, se manifiesta en mi variable. Tan pronto el fenómeno se presentara, esto quiere decir, tan pronto mi paciente se empieza a descontrolar de la glucosa, perdón, de su control de la diabetes, se empezara a descontrolar de la diabetes, que es el fenómeno, en ese momento, yo demostrara que se incrementó la hemoglobina glicosilada. ¿Sale y vale? Deben ser específicas al fenómeno que se desea medir. O sea, si yo hablo hemoglobina glicosilada, la hemoglobina glicosilada no debería medirme también función hepática y función renal, etcétera, etcétera. Deben ser adecuadas a los objetivos de mi estudio, claro está. Deben ser muy objetivas en la medida de lo posible, que no haya intervención del observador para interpretarlas. Hay algunas en las que es imposible evitarlas. Por ejemplo, los ultrasonidos de las mamitas embarazadas es imposible porque se necesita al médico materno-fetal o al perinatólogo o al ginecobstetra que lo haga. ¿Sí? Debería tener una distribución de una serie de respuestas. Esto quiere decir identificar tanto casos leves, moderados, severos, muy graves o muy leves. ¿Sí? Debe ser eficiente mi variable y debe ser parsimoniosa, no muy cara, no muy agresiva, no quitarle mucho tiempo al paciente, no quitarle mucho tiempo a los investigadores en el proyecto, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. De nuevo, una disculpa, fue error 100% mío. De cualquier manera, ya pedí pues, a los administradores de la plataforma y del diplomado que me hagan el favor de agregarlo para que puedan ustedes revisar esto tan pronto, tan pronto, tan pronto ustedes, antes de que, perdón, es que me distraje tratando de parar la grabación, a tiempo para que puedan llevar a cabo bien sus temas y sobre todo los exámenes y obviamente la realización de su protocolo de investigación, que es el objetivo final de todo esto, ¿no? Sobre todo que tenga relación con las variables. Muchísimas gracias y gracias por su comprensión.